Aquí estamos. Buenas tardes en León Sepia, en el canal de Twitch de esta web, de este proyecto deportivo zaragocista, que en internet podéis encontrar como leonsepia.com. Y estamos, para compartir con todos aquellos que os habéis conectado al canal y que vais a seguir este directo, las sensaciones, las impresiones, lo que el olfato os pueda estar marcando ahora mismo, un día antes de la segunda jornada de Liga, del segundo partido del campeonato del Real Zaragoza, que bueno, pues no es un partido ni mucho menos sencillo, porque es visitar seguramente, si no al coco, sí que a uno de los cocos de la categoría. Tenemos un invitado muy especial a lo largo del directo que se irá sumando, seguramente en torno a las 2:30, para hablarnos del próximo rival, como es Anthony Daimiel, que es obviamente un periodista por todos conocido y muy asociado al baloncesto, a la NBA en concreto, pero que durante bastantes años, al principio de su carrera, fue redactor del Día Después, y además tiene un vínculo muy fuerte con la ciudad de Valladolid, porque no nació allí, nació en Ciudad Real, pero de los 4 a los 20 años pasó ahí toda su infancia y su juventud, y tiene, un afecto obvio hacia el equipo pucelano, ¿no? Entonces, pues él nos hablará un poco del proyecto esta temporada, de qué le parece y de lo que surja en la conversación. Antes de saludar a Alfonso, me gustaría agradecer a quienes se sumaron como nuevos seguidores a este canal, que apenas llevamos 2 meses de vida, pero estamos contentos porque pese a un verano que ha sido como masticar cristales para el aficionado zaragocista, tenemos, nos siguen ya en torno a las 430 personas, y para nosotros obviamente es un auténtico lujo, ¿no? Queremos dar la bienvenida porque se sumaron o durante la última retransmisión o entre la última y ahora, en los 2-3 días previos, tanto Gropeg, el Oteo 18, Alfonso y mis Leones, Edu 19 SM, Obuco 40 y Davandez. Quienes vayan dando de alta como seguidores durante esta retransmisión, pues se lo agradeceremos en el próximo directo, ¿no? Y por supuesto, vamos a estar muy atentos. Yo creo que es el centro de gravedad sobre el que va a pivotar este directo, de lo que escribáis en el chat y de interaccionar con vosotros. Ayer nosotros en León Sepia, tanto Alfonso como yo, tanto @futbolgrafo como yo, en el podcast Hilando Fino de nuestra página web, comentamos y compartimos la actualidad del equipo. Por supuesto, la actualizaremos con lo que haya sucedido en las últimas horas, pero me parece que el objeto de este directo es comentar con todos vosotros la impresión que os da tanto el equipo, los fichajes, el 11 que pueda sacar mañana Jim, el rival, este arranque de temporada, cómo se está desempeñando Torrecilla. Hecha esa presentación y esperando a que Anthony acceda al directo en torno a dentro de unos 20 minutos, más o menos. Ahora sí, perdón, Alfonso, por la espera y por esta entradilla tan larga. Bienvenido y cuéntanos tú, porque eres quien ha estado en la rueda de prensa de Jim de la mañana, el que ha estado en el entrenamiento, en el último antes de partir hacia Valladolid, que en un par de horas el equipo pone rumbo a Valladolid en autobús, y estamos esperando la convocatoria oficial del equipo para saber, pues la principal duda creo que es si Cristian va a subir a ese autobús, ¿no? Pero has hecho spoiler. No tenías que haber dicho que entraba Anthony dentro de media hora, porque ahora se van a desconectar y volverán después cuando venga Daimiel. No, bien, bueno, la verdad que el equipo, pues la rueda de prensa de Jim ha dejado muchas frases de lo que ya intuíamos y comentamos en nuestro podcast, ¿no? Que el equipo físicamente pues sufrió el último partido, que al parecer los fichajes están, no se sabe muy bien para cuánto, y sobre todo la duda de Cristian, que quedaba a expensas del entrenamiento de hoy, y no sabemos hasta que nos salga la lista, porque la rueda de prensa de Jim la hacen antes del entrenamiento. Por lo tanto, si está en la convocatoria, será probable que juegue, perdón. Lo normal es que vayan 3 porteros y yo creo que no van a arriesgar. La verdad que los médicos no han encontrado lesión, ha reconocido Jim, como comentamos ayer, un poco por las sensaciones del entrenamiento, y sí que tiene unas molestias y lo dejan en manos del conocimiento de su propio cuerpo por parte de Cristian el hecho de participar o no. Yo creo que no van a forzar.
y fuera de eso van a entrar casi todos los que están disponibles y bueno, pues como comentábamos ayer en el podcast, queda un poco por ver el estado físico de todos y cómo han ido mejorando los fichajes. Yo creo que los que acumulan más entrenamientos tendrán muchas más posibilidades de entrar. De hecho, yo creo que un par pueden entrar y ha habido jugadores a lo mejor como Petrovic que quizás siga entrando poquito a poquito, porque poner en velocidad de crucero semejante transatlántico yo creo que le va a costar unos cuantos entrenamientos. Sí, eso es, da la impresión de que es un partido muy apropiado para Popovich, pero en otro momento del calendario, ¿no? Seguramente dentro de 3 semanas, un mes, cuando se acerque a su versión óptima, A es, Petrovic, a Petrovic. es posible que llegue al millón de veces de aquí a Navidad llamándole Popovich, pero en realidad es que me cuesta asociarlo con Petrovic, primero porque estamos hablando de un absoluto genio del deporte mundial, ¿no? Y segundo porque Sí. como tiene más o menos el mismo peinado que Popovich, pues estoy permanentemente asociándolo. Ya perdonaréis, esto empieza en dislexia y muy pronto terminará en Alzheimer, pero espero que me queráis igual. Buenas Bueno, tardes. en tu defensa, Javi, diré que normalmente la gente en estas fechas vuelve de vacaciones, pero nosotros llevamos todo el mes trabajando en una nueva página web, en una nueva app que pronto vais a tener y, bueno, muchas sorpresas más. Entonces, Javi está llegando a septiembre con una pretemporada bastante dura. Sí, está siendo un agosto como si hubiera suspendido todas en junio, ¿no? Pero bueno, no tengo defensa posible. Al final son cortocircuitos mentales. Bueno, pues me refiero que era un partido que a priori muy apropiado para el Petrovic de dentro de Ahí un la verdad. mes, pero ahora seguramente le llega pronto. Que saludamos a ZGZ campeón que nos desea buenas tardes igualmente. En cuanto a Cristian, y os invitamos a saludar si queréis, claro, pero bueno, pues a comentar la actualidad del equipo, ¿no? La venta ha desaparecido para el año que viene. Si de esta ventanilla dependiera Bierhoff 20, bueno, pues muy probablemente haría tiempo que tendríamos que el club se ha vendido o que no se ha vendido y tendríamos una información cierta, ¿no? Nosotros en su momento, hace un par de meses, nos llegó una información entendíamos que más que solvente, porque estaba fuera del circuito del periodismo deportivo de aquí y del propio club, que al final como parte interesada, pues imagino que la información que filtra tiene un cierto interés. Esta información venía de fuera, venía de México, concretamente del fútbol mexicano, del ambiente del fútbol de allí. Nos dijeron que estaba, bueno, que quien estaba detrás era Alejandro Irarragorri, el dueño del Santos Laguna y del grupo Orlegui, ¿no? El propio Alejandro Irarragorri, después de conseguir su número personal y de enviarle un mensaje por mi parte, contestó diciendo que no era así, que no tenía nada que ver. En ese mismo momento nosotros hicimos un directo en el que actualizamos la información y la pusimos al servicio al conocimiento de todos, y a partir de ahí, bueno, pues nos desmarcamos de esta información que creo que ha sido insufrible e insoportable durante todo el verano y que no tiene ninguna pinta de que se resuelva a corto plazo, ¿no? Esta web además este proyecto deportivo nació como una ventana para tratar de enfocar y de tratar la actualidad deportiva del equipo de otra manera, y esa es su esencia y ese es el camino que vamos a recorrer. Si de alguna manera nos llega algún tipo de novedad, pues la compartiremos, pero no vivimos para dar esa información, ¿no? Saludamos a Ricky Draubach, creo que es de las primeras veces que escribe por aquí. Ricky Draubach es el diseñador y el responsable de la web leonsepia.com. Bueno, pues ahí la podéis descubrir y disfrutar. Llevamos ya más de un año de vida y, bueno, el proyecto está en un cuarto creciente y en una efervescencia bastante importante. Mañana debuta con gol Álvaro, ojalá ZGZ campeón, sería desde luego la mejor noticia. No tengo tan claro que vaya a debutar como titular. A mí me da la impresión de que Jim lo va a reservar para los 30-35 minutos finales. Si el partido además
está en esa tesitura. Creo que es una buena idea. Me parece que Álvaro puede debutar como titular en el partido en casa contra el Cartagena, pero que mañana las novedades del equipo, si es que las hay, pueden ir por otro sitio. Luego las comentamos si queréis, o incluso, bueno, pues analizamos las propuestas o las sensaciones que tengáis vosotros en la cabeza. Nos pregunta Papu MG27 que si sabemos algo de Enrique Gallego, bueno, que está en el radar y que sería un refuerzo para mí de primerísimo orden. Yo creo que es un delantero con un despliegue, con un trabajo y con una presencia en el área que para nuestro nivel y hasta en la categoría roza lo imponente. Pero bueno, veremos. Hoy ha hecho unas declaraciones Jim que ha hablado de que el Zaragoza va a estar bien situado en el rebote. Creo que no es la palabra exacta que ha utilizado Jim, pero valga la metáfora baloncestística, en el rebote que puede haber durante la última semana de agosto, los últimos días de mercado, para jugadores que caigan de clubes de primera división. En este caso, Gallego sería un rebote del rebote, porque recordemos que él ha rescindido ya su contrato con Osasuna y es un jugador libre. Eso quiere decir que probablemente el Zaragoza no lo entienda o no lo sienta ahora mismo como una posibilidad próxima, ¿no? Se habla también de intereses de otros clubes como el del Huesca, que ahora mismo su músculo financiero es totalmente diferente. Bueno, pues si tuviera que intuir, os diría que puede estar más cerca del Huesca que del Zaragoza, pero eso nunca se sabe. Es posible que no termine llegando a ninguno de los dos equipos, ¿no? Lo veremos en los próximos días. De nada, Viejo 20 por la respuesta, que menos. Gracias a ti por participar, por conectarte y por seguir este canal que ya digo, tiene apenas 2 meses, porque la temporada pasada existíamos como leonsepia.com, pero no teníamos canal de Twitch. En Twitch hemos aterrizado hace apenas unas semanas. Empieza a haber movimiento en el chat, hablando y comentando detalles futbolísticos sobre el partido de mañana. Dice ZGZ Campeón que este equipo lo ve con el famoso rombo. Dice Marina Leda 69, buenas tardes, ¿qué sistema utilizaríais cada uno para beneficio del Real Zaragoza, no para contrarrestar al Valladolid? Bueno, creo que somos un equipo que por supuesto tiene que potenciar sus virtudes, pero se tiene que acomodar a las del rival, especialmente si es un rival tan poderoso como el Valladolid, ¿no? A mí me parece que mañana el Zaragoza tiene que introducir algún matiz, algún cambio respecto al partido contra el Ibiza, porque no es lo mismo a priori recibir al Ibiza que viajar a Valladolid. Mi intuición o mi sensación es que, por ejemplo, Nieto podría entrar en el lateral izquierdo por ser un perfil de rival y de partido que te va a exigir más en lo físico, en lo aéreo y en lo defensivo que otros, ¿no? Que el Ibiza, por ejemplo, y ahí me parece que responde mejor que Chavarría. Por más que Chavarría es cierto que en este principio de campeonato defensivamente está mejor que en la segunda vuelta del año pasado, que era un absoluto coladero, ¿no? Es posible que Borja Sainz también pueda entrar por Bermejo. Primero porque va a ser un rival el Valladolid que a priori te va a hacer vivir más lejos de su área y con más metros por delante, y tú vas a dominar menos el partido y vas a necesitar menos la pelota y más la amenaza, y me parece que ahí Borja Sainz, jugando por fuera en banda derecha, puede amenazar más que Bermejo, por lo menos los primeros 60, 65, 70 minutos. Luego los últimos 20 minutos el partido depende de cómo llega, ¿no? Y es posible que Zapater pueda entrar también, si se ha recuperado de las molestias que le impidieron jugar el primer partido, el debut, en el estreno, y que también le han condicionado durante la semana. Eso le convierte en un asterisco, ¿no? Le convierte en un interrogante, porque si ya el viernes pasado no estuviste ni para 5 minutos y esta semana se ha ido arrastrando molestias, lo normal es que no seas titular, y desde luego si lo eres no juegues los 90 minutos. Pero sí que me parece que con Eguara es insustituible, al menos por ahora, mientras Petrovic se pone a tono, mientras Jim termina de confiar en Francho como mediocentro, o incluso mientras se cierra la plantilla. Con Eguara, es que también ha tenido alguna molestia, pero entiendo que para Jim va a seguir siendo un fijo. A mí me parece que Jim va a mantener el 4-1-4-1 y que esas 3
pueden ser las novedades. Si tuviera que ordenarlas, creo que la más probable es la de Borja. Quizá después estuviese Nieto y por último Zapater, pero por la realidad física de Zapater y por supuesto, bueno, pues la interrogante de la portería, pero que ahí depende exclusivamente de cómo se sienta Cristian y de cuáles sean sus impresiones en las horas previas, ¿no? Me he extendido un poco. Saludo a Jaco País, un abrazo desde Galicia. No sabes la envidia que nos das ese clima que vas a tener ahora en verano, y Agustín Martín, que insiste en que no tiene ni idea, pero no os fiéis de la gente que dice que no tiene ni idea, igual que no os fiéis de la gente que dice que sabe mucho. Normalmente suele ser al contrario. ¿Tú cómo lo ves, Alfonso, mientras siguen llegando preguntas? Si queréis podemos hablar de esa impresión e incluso de la pregunta un poco más profunda, un poco más a medio largo plazo, de Marina Leda, que decía que qué sistema utilizaríamos para beneficio del Zaragoza. No entiendo que para este partido en concreto, porque habla de no para contrarrestar al Valladolid, pero Sí. quizá también se pueda proyectar a un sistema patrón, ¿no? Lo que ahora es el 4-1-4-1, si seguiríamos utilizando el mismo o con las características de los jugadores que están llegando y que suenan por venir, bueno, pues igual habría que replanteárselo, ¿no? Hombre, yo creo que depende mucho del estado de forma de los jugadores en este momento. Era una pregunta que le hacían a Jim, que si ya podría empezar a, digamos, a meter mano en el equipo o si iba a priorizar sobre todo pues el estado de forma. Yo creo que eso está claro, que hay jugadores que no están para 90 minutos y eso hace que vayas encajando las piezas. El centro del campo, yo creo que si tuviera todos ahora a pleno rendimiento lo ordenaría de otra manera, ¿no? Pero yo creo que es quizás la zona del campo donde más problemas tiene. Apuesto como tú por Borja Sainz. Creo que una cosa que le faltó al equipo la temporada pasada, dentro de ese perfil de equipo rocoso que jugaba muy bien sin balón y esperaba atrás, le costaba esa salida. Jugaba muy lejos de la portería, le costaba esa salida, no teníamos delanteros rápidos, pero es que tampoco teníamos jugadores específicos de banda o que fueran bien al espacio. Narváez partía desde muy, muy atrás y Bermejo no es ese jugador que cuando llegaba desde 40 metros llegaba absolutamente fatigado. Yo creo que se va a apostar por ahí. Yo creo que se va a buscar esa velocidad en las bandas. Además, los delanteros que tenemos, tanto Iván Azón como Álvaro Jiménez, son jugadores que te van a dar opciones de aguantar el balón para que esos jugadores de segunda línea se incorporen. Yo creo que ese matiz es muy importante porque el equipo van a cambiar nombres y cambia la temporada, pero no cambia el entrenador y no cambia un poco el boceto de lo que era el equipo. Quizás dentro de 2 meses veamos un Zaragoza en el que los jugadores han ido creciendo, se puede aportar distintas cosas, los equipos van evolucionando y eso hace que tácticamente los dibujos cambien, pero yo creo que hoy en día y sobre todo a lo largo del próximo mes, por las nuevas incorporaciones, porque no todos llegan bien, porque estamos jugando con unas temperaturas horribles, al final yo creo que el plan va a ser insistir sobre lo anterior. Respecto al partido del próximo día, yo creo que es buen planteamiento ese, yo creo que es buen planteamiento hacerse fuerte en el medio, tratar de tener jugadores que puedan sorprender a la espalda y que ayuden mucho a los laterales. Quizás el cambio, como dice Javi, de Nieto es una opción. Queda también la posibilidad de que ponga 2 delanteros, pero me extrañaría porque no lo hizo durante toda la temporada y sería acercar a Narváez, pero creo que eso será una opción durante el partido. Creo que de primeras sabe que el equipo no está ahora mismo para ir a un intercambio de golpes, sino a un partido de excesiva intensidad, porque si algo nos dejó el partido contra el Ibiza es que yo creo que se vieron 2 equipos, uno en los primeros 15-20 minutos de cada tiempo, que tenía mucha predisposición, mucha intensidad. Creo que ahí estuvieron muy bien Chavarría, Fran Gámez, ayudando mucho a los interiores en la presión y tratando de buscar campo rival. Y luego el equipo notó muchísimo, también por mérito del Ibiza, que supo aguantar esos momentos y luego también imponerse con el balón. Pero yo creo que el equipo está sufriendo en este principio de temporada. Hay equipos que les cuesta más soltar las piernas y creo que el Zaragoza va a ser uno de ellos. También pienso que es el mejor momento para visitar Valladolid, y no solo porque sea agosto, porque en invierno ir a Valladolid es como ir al frente ruso, pero sobre todo porque estamos cerca de cerrar el mercado, va a haber cierto nerviosismo con muchos jugadores, algunos quizás estén cerca entre hoy y mañana de
de cerrar algún tipo de contrato y quizás incluso pueda ser que se reserven o que tengan la cabeza un poco dispersa. Yo creo que lo bueno que tiene el Zaragoza es eso, ¿no? Que tiene un boceto de la temporada pasada sobre el que trabajar y creo que más allá del rival va a ser prácticamente el modus operandi del equipo de Jim. Lo que sí que tendrá que dotar al equipo es de más capacidad de generar juego en muchos partidos, porque el año pasado, a ver, todo valía. Veníamos de absolutamente de las catacumbas de la clasificación y todo lo que hiciéramos era válido para intentar ser un equipo rocoso. Entonces, yo creo que ese será un poco el objetivo de Jim, pero yo creo que va a ir muy despacio porque yo la verdad que la sensación que me quedó el día del Ibiza, no soy tan pesimista como algunos análisis, pero creo que el equipo le va a costar un poco coger esa cierta velocidad de crucero. Sí, igualmente. A mí me dio la impresión de que fue un golpe como parecido al que te pudiste dar en la primera amistoso de pretemporada contra el Calahorra, ¿no? Seguramente es porque desde el trofeo Carlos Lapetra hasta el partido contra el Ibiza el equipo volvió a llenar el depósito de trabajo y energético, y a partir de los 15 minutos, como bien comentas, se cayó. Tampoco me pareció un equipo igual que el del año pasado, quizás sí en lo superficial, pero no en la esencia, en la propuesta, porque creo que no era el plan el no tener el balón y el esperar al rival o el estar sometido por la posesión del rival, sino que fue el Ibiza quien te sorprendió y no tuviste otro remedio que resistir en ese sentido, ¿no? En cuanto a la reflexión, bueno, yo creo que para mí lo que va a marcar tácticamente al equipo y el impulso táctico del equipo, independientemente del sistema con el que termines jugando y de los jugadores que terminen llegando, es situar a Francho en una posición más influyente, que Francho sea medio centro. Me da igual que sea pivote en un sistema como este, con un rombo o con una variante, o que sea medio centro en un doble pivote. Creo que Francho tiene la capacidad para jugar de medio centro en ambas versiones, pero creo que tiene que ser medio centro, no tiene que ser interior y no tiene que jugar por delante del pivote, en este caso el Huaras. Creo que a medio o largo plazo esa es la principal evolución que futbolísticamente esta plantilla necesita, igual que hace 2 años, si os acordáis todos, con Víctor Fernández, empezó jugando Guti por la derecha en un rombo y terminó Víctor al mes y poco accediendo a armar un doble pivote con Eguaras y que el equipo jugase de otra manera, se ordenase de otra manera y Guti fuera más influyente. No quiero comparar a los dos jugadores, Guti y Francho, porque me parece que cada uno tiene sus características, pero sí que comparo el momento y el efecto que puede suponer para el equipo esa ubicación nueva de Francho, ¿no? Y de cara al partido contra el Valladolid, creo que si Hueras está disponible, Jim no va, primero no va a no ponerlo como titular porque le sigue teniendo, parece, más confianza que algunos, ¿no? Por lo menos quizá que nosotros, que nos parece un jugador obviamente muy importante, pero no un jugador indiscutible y es posible que en los últimos años todavía menos. Y además que no va a cambiar el sistema. ¿Cuál es la opción que comentabas que me parece que al partido también se le ajustaría bien, de jugar con un 4-4-2, en el que, por ejemplo, Chavarría jugara por delante de Nieto y se acercara a Narváez a la delantera? Bueno, creo que Huaras que no esté disponible, ¿no? Y ahí se podría armar un doble pivote con Francho y Zapata si está para jugar, Francho o James, y con Chavarría y Borja Sainz por fuera, y Narváez acercándolo a la delantera, que me parece que ya lo pide a gritos el tiempo que esté en el Zaragoza, ¿no? Porque se daba por hecho que el Elche iba a venir a por él y hoy se ha oficializado la llegada al Elche de Darío Benedetto, de un ex delantero centro de Boca Juniors, que por cierto fue titular en la final de la Libertadores que jugaron contra River en el Bernabéu. Y me parece que ahí ya el Elche tiene superpoblación, tanto en la zona del delantero como en las bandas. Habrá que ver si Narváez termina saliendo y si lo termina haciendo rumbo a Elche. Y bueno, se callan los aprendices, que llega papá, llega Anthony. ¿Cómo, Hey, cómo estás? ¿cómo Te hemos estáis? cogido ahí un poco Javier, atrevido. Alfonso, ¿qué tal? Ya Muy bien, perdonarás que todo la bien. presentación no haya sido larga
para que te pudieras acomodar. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, todo bien. ¿Qué tal vosotros? Pues aquí buscando cualquier excusa para hablar contigo un rato, Anthony. Muy bien. Si tuviésemos equipo de balonmano en Ciudad Real también, aludiríamos a que naciste en Ciudad Real para hablar un rato de balonmano. Te vamos a hacer sentirte mayor porque vamos a pedirte que mires para atrás y que nos cuentes un poco cómo fue aquello de Valladolid, cómo seguiste, cómo viviste aquel campo que ahí se fabrica el frío, además. Sí, bueno, son muchos recuerdos, ¿no?, ligados al fútbol en Valladolid, porque yo llegué a Valladolid con 4 años, soy del 70, o sea, en el año 74, estaba en segunda el Valladolid y yo vivía muy cerca del viejo estadio, que es donde todavía jugaba antes de que se construyera el nuevo Zorrilla, en esa zona alta de la ciudad, ¿no?, al lado de Parquesol. Y en el viejo estadio ahora está el Corte Inglés, ¿no? Digamos que el viejo estadio estaba en el Paseo Zorrilla, al lado de la hípica, y bueno, pues ahí fui con mi padre, algún partido vino mi abuelo, fuimos a ver al Valladolid en segunda, un partido contra el Castilla, contra el filial del Real Madrid, recuerdo. Y bueno, muy buen ambiente del fútbol de aquella época, ¿no? Claro. Con muchos puros alrededor y bueno, digamos un ambiente muy sano de hablar mucho de fútbol. Y nada, y el equipo subió. Recuerdo a algunos jugadores de la época. Había un argentino, Gilé, rubio, que se quedó a vivir en España. No sé si vive por Almería o por Granada, por ahí. Bueno, Poli Rincón estuvo en ese Valladolid, antes de luego, bueno, era muy joven, estaba cedido por el Real Madrid. El Valladolid tuvo muchos cedidos del Barça también, un delantero que había salido del Barça, Ruski, que era bastante bueno, muy goleador, Pepe Moré, que luego se quedó en Valladolid y que fue jugador muchos años y entrenador, con cierto éxito además. El mayor vínculo en aquella época, Antoni, con el Zaragoza, seguramente sería la cesión de Santi Aragón, ¿no?, que estuvo cedido en el Valladolid un año. Mira, he estado repasando, ha habido muchos jugadores que han pasado por los dos equipos. Sí. Pato Yáñez, que creo que jugó paraguayo, muy poco en el Real Zaragoza. Peter Nach, el croata, que lo hizo mal también en el Real Zaragoza, lo había hecho muy bien en el Valladolid. Luego Óscar, Óscar que pagó un buen traspaso. González, perdón. Sí, el Real Zaragoza pagó un buen traspaso. Y luego he descubierto, porque yo le recuerdo, la primera vez que me encuentro yo así con alguien, o sea, con algo directo que me tocaba emocionalmente, del término oriundo. En aquella época, muchos extranjeros pues les hacían el pasaporte, entonces se les llamaba oriundo, no ocupaba plaza de extranjero, y llegó un delantero argentino que había estado años atrás en el Zaragoza, Oviedo se llamaba, que era un tanque, era Enrique Oviedo. Un rematador. Puede ser, sí, Enrique, sí. Bueno, el caso es que luego investigué, este hombre ya había tenido una lesión grave después de pasar por el Zaragoza y antes de llegar al Valladolid. Llegó sin ocupar plaza de extranjero, no jugó mucho y este hombre se fue a vivir luego. Estuvo en Zaragoza entrenando equipos modestos, creo, muchos años, y luego se fue a Gran Canaria porque se casó con una chica de allí de Gran Canaria y estuvo también entrenando equipos de niños, de formación y eso. Pero bueno, son recuerdos de aquella época y es verdad que ha habido mucho tránsito entre los dos clubes, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto ya en primera y luego aquella inauguración del nuevo estadio José Zorrilla, con mucho frío, la final de Copa, bueno, el Mundial de España, que tuvo como sede también Valladolid, porque el estadio, la verdad que para la época en la que se estrenó era muy pintón, ¿no? Muy... todo estadio nuevo luce mucho, pero este tenía el foso y, bueno, era bonito. Luego, años después, debido al frío que comentabais, porque además no solo era la parte alta de la ciudad, Valladolid también, bueno, como Zaragoza, son ciudades frías, sino que, claro, las tribunas eran más altas y los fondos bajos. Y entonces pasaba el aire por ahí, o sea, se le hacía un pasillo al aire muy frío que venía por ahí, entonces era peor. Y luego, sí, acometieron una obra para subir los fondos, hicieron unos palcos también para empresas y eso. Y bueno, fueron años muy buenos, ¿no? De mi niñez, adolescencia. Yo siempre
insisto en que cuando yo tengo, esto es importante luego a la hora de que tú en tu edad adulta ya pues seas más o menos aficionado o te puedas dedicar profesionalmente a esto, pero yo con 9 años, que me gustaba mucho el deporte, a mi padre le gustaba mucho, lo vivíamos mucho, con 9 años sube tanto el equipo de fútbol de la ciudad donde yo vivo como el equipo de baloncesto, sube a primera división, todavía no era ACB. Entonces, además eran equipos con jugadores bastante llamativos y eso es fundamental para que yo me meta mucho más en el deporte y yo consumía radio local, bueno, estaba Javier Ares, ¿no? Que estuvo en la SER, luego antes de que llegara Antena 3 Radio. Y bueno, pues eso me forma un poco como aficionado, ¿no? Y es verdad que en los 80 el Valladolid fue campeón de la Copa de la Liga, que fue aquella competición que duró muy pocos años. Eso le permitió jugar UEFA. Luego fue finalista de Copa y jugó Recopa un año. Y luego volvió ya en los 90, quizás el equipo más completo. En los 90 llegó a jugar UEFA también, con Cantatore y con un equipo ya de jugadores más reconocibles para los jóvenes, ¿no? Porque estaba Benjamín, por ejemplo, Víctor, el delantero que luego estuvo con el Villarreal. Sí, un equipo muy, muy reconocible. Además de Luis 68 Serru, que nos saluda a todos y que dice que es un crack Anthony, por supuesto, Coque de la Jungla, que es un seguidor habitual, le ha dolido la referencia a Óscar porque es un jugador que aquí siempre amagaba más que daba, ¿no? Es un jugador que se le intuía muchas mejores condiciones de las que al final en el partido a partido terminaba ofreciendo y sin embargo cuando volvió al Valladolid cada vez que nos enfrentábamos nos marcaba, ¿no? Me parecía que nos tenía ahí un poco en la diana y es cierto. Por anclar la conversación un poco al momento actual, aunque luego recuperaremos anécdotas, recuerdos de cuando eras redactor del día después, antes de dedicarte y especializarte en la NBA, y aunque, pues en primera división tu equipo es el Atlético de Madrid, ¿no? Tú eres aficionado del Atlético, imagino que ese vínculo con el Valladolid lo mantienes y te da para, pues analizar un poco el proyecto de esta temporada que me da la impresión de que esperando a que se cierre el mercado, ¿no? Tanto para las salidas como para las llegadas y hasta ahora quizá el mascarón de proa es la llegada de Pacheta que está siendo un impacto en la categoría en estos últimos años, ¿no? Sí, mira, hace hora y pico me metí a ver redes sociales y vi que había algún trending topic relacionado con estas operaciones de última hora, ¿no? Del Real Valladolid, ¿no? Marco André, el interés del Valencia y todo eso, ¿no? Que dicen que el Valencia ofrece 8, Ronaldo pide 10 y todo eso. Pero bueno, a ver, yo un poco mi sensación de lo que es el equipo desde que sube con Sergio, ¿no? Y estos años en primera y luego el descenso, un poco mi sensación desde la distancia, pero es verdad que, como decías, yo, pues lo miro con especial cariño, estoy atento y lo sigo y veo partidos. Era que, pues Sergio, un poco con sus señas de identidad, forma un equipo exitoso que asciende y lo hace muy bien, un equipo muy compacto. Ese modelo de equipo que en segunda, pues suelen buscar todos los proyectos, ¿no? En esta categoría de equipo sólido, bien armado y con gente de oficio que conozca esta división. Y pues suben y yo creo que en los 2 primeros años en primera división mantienen un poco las señas de identidad, ¿no? Con una plantilla acorde con las características de Sergio como entrenador. Todos los entrenadores tienen sus ramalazos, sus querencias, sus virtudes y sus defectos. Y yo creo que luego lo que ha ocurrido el año pasado es, aparte de problemas serios de lesiones muy centrados en puestos concretos y muy importantes, que yo creo que Ronaldo en sus operaciones como propietario pues económicas, pero también contactos, amistades, cesiones, todo esto, pues hace un equipo o busca hacer un equipo que mejore teniendo mejores jugadores en cuanto al trato con el balón, no sé si instigando a Sergio a que jugara mejor al fútbol. Y yo creo que ahí Sergio, que es verdad que luego siempre tuvo un muy buen vínculo con Ronaldo, de hecho lo mantuvo hasta el final, cuando mucha gente en la ciudad pedía la destitución,
pues yo creo que ahí Sergio se manejó peor, ¿no? Y luego también está por ver, que eran jugadores, es verdad, que parecían más, entre comillas, jugones y tal, pero luego, bueno, pues hay que jugar y hay que hacerlo bien y todo eso. Entonces, entre unas cosas y otras, Salisu, por ejemplo, el central ganés que se fue a la Premier, era muy importante, lo traspasaron. Bueno, el caso es que también... La lesión de Kiko Olivas, ¿no? También. Que sí, Kiko Olivas fundamental. Hubo varias lesiones en el centro de la defensa y luego también Andrés se lesionó cuando estaba metiendo muchos goles. Bueno, el equipo no iba tan sobrado y al final, me parece que solo ganó 5 partidos, ¿no? Y bueno, se mereció el descenso. La verdad es que el equipo tampoco perdió la cara a la categoría en ningún momento, ¿no? Pero sí que daba esas señales que parecía que todo salía mal, ¿no? Partidos que estaban muy cerca de ganar y se escapaban, ya por supuesto el último, el que marca Bono, el gol del empate, ese tipo de cosas que minan muchísimo la moral, pero es verdad que la sensación, como bien dices, es que esta nueva directiva, desde que entró Ronaldo, ha tenido una cierta calma, ¿no? Incluso ahora en esta temporada está aguantando esta partida de póker con bastante firmeza de todos estos jugadores que le reclaman. Sí. Bueno, yo la verdad es que siempre soy favorable a... te puede salir mal, como le salió al Real Valladolid, pero soy favorable a mantener, sobre todo a un entrenador que ha tenido éxito anteriormente en el club, que lleva una trayectoria, empieza mal la temporada y eso yo creo que merece la confianza, y merece la confianza hasta el final. Porque no tengo la estadística, pero yo creo que hay muchos más casos de cambio de entrenador que no arregla nada o casi empeora, que bueno, que normalmente la paciencia suele dar beneficios. No ocurrió en este caso. Y bueno, aunque ha tenido mucha gente en contra a Ronaldo como propietario allí en Valladolid, Valladolid es una ciudad muy particular, ¿no? Valladolid, yo desde niño lo fui experimentando, era una ciudad que a nivel del seguimiento de los equipos de élite de la ciudad, bueno, pues gusta mucho la cantera, la gente de allí, son muy escépticos cuando llegan fichajes de nombre, digamos que no enloquecen, no enloquecen cuando llega un fichaje de nombre y tal, no, digamos que son reservados, van a esperar, incluso están dispuestos ya a la primera que no demuestre la fama a darle. Es una ciudad difícil desde ese punto de vista. Y llegaron nombres el año pasado, ¿no? Porque, bueno, Marcos André, Weisman, Olaza, que llega a mitad de temporada, Roque Mesa, llegaron jugadores de Portugal, Jota, Yanko, que está ahora todavía en el equipo. Y en teoría eran jugadores para mejorar lo que hacía el equipo con el balón. Y bueno, no ocurrió. Y ahora en esta temporada, sí, vamos a ver qué ocurre con estos, ¿no? Por ejemplo, Sergi Guardiola pues no cuenta. El otro día salieron con Marcos André y con Weisman de titulares. Yo creo que son muy buenos delanteros para la categoría, pero bueno, si André sale, pues se quedará Weisman y vamos a ver, ha llegado un delantero africano que estaba en el Fuenlabrada, creo. Gassama, ¿no? Sekou sí, Gassama. Eso es. Y bueno, el equipo está bien, o sea, la plantilla para la segunda división está muy bien. Y Pacheta, como decías, es un entrenador, bueno, que se maneja bien, conoce muy bien la categoría, contrastado. A mí es un tío que me cae muy bien, pero tengo la sensación como que ha caído muy bien en general entre la prensa. Es decir, hay otros entrenadores a los que de inicio no se les da casi nada y Pacheta está en programas top de información nacional desde el primer día, ¿no? Porque es un tío que, bueno, pues da juego en la prensa, no sé, se le coge cariño, ¿no? Y bueno, va a haber una exigencia tanto por parte de la ciudad, de la afición, como del club, yo creo, para ascender, para estar ahí, para volver a subir, porque bueno, pues es un equipo que ha estado siempre a caballo entre la primera y la segunda en los últimos años, pero yo viví como aficionado, volviendo a esa época, muchos años seguidos en primera y siendo un equipo solvente. Antonio, Ricky Draubach dice que no olvidemos en ese repaso ¿Sí? a César Sánchez. Que estaba en ese equipo creo que era el año 97 o así, que jugamos UEFA y era un magnífico equipo. Había muy buenos jugadores y Cantatore, que tuvo varias etapas allí, recientemente fallecido y que era un entrenador, bueno, que hacía el equipo muy sólido, ¿no? Tuvo muchas
gran parte de sus épocas jugaba que ahora se ha vuelto a poner de moda, con los 3 centrales y los carrileros, ¿no? Eso es. Que también tuvimos ahí a Espárrago, que jugaba así y esto, pero bueno, ahora parece que es lo que manda otra vez. Oye, Antoni, repasando estas anécdotas de Valladolid, le he recordado yo una, Javi, que me ha volado por la cabeza. No sé si estabas tú viviste aquella liga del playoff, que entonces tenías de entrenador a Xavier Azcargorta. Sí. Y me acuerdo. Me he acordado de la anécdota de una entrevista que contaba Azcargorta, que se jugaba en playoff para los más jóvenes. La Copa de la Liga es ciencia ficción, pero lo de la Liga la Liga del playoff podríamos explicarlo de un modo rápido, que fue una cosa que en el imaginario colectivo se le inventó el Cádiz para salvarse, una cosa presidente un juego de manos, y entonces jugaban los de la parte de arriba jugaban por el título, los de la parte de abajo jugaban por no bajar y los del medio eran solteros contra casados. Y contaba Azcargorta que un día le faltaba un central y puso a un portero chileno que se llama Oscar Bird. Sí. Oscar Bird, lo puso de central. Sí, suplente de Fenol, ¿no? Exactamente. Sí. Y entonces, claro, mirando así un poco el Valladolid, decías que qué curioso, además, la cantidad de jugadores sudamericanos también un sitio muy difícil, ¿no? Los que cayeron de pie duraron tiempo, y jugadores a lo mejor como Mágico, por ejemplo, que se parecía que esa combinación iba a ser imposible y lo fue, ¿no? Sí, bueno, Mágico estuvo en un buen año a nivel deportivo, pero bueno, él, yo creo que un tipo que se desenvolvía como Mágico, me refiero sobre todo fuera de lo que era el partido. En Cádiz, bueno, pues se aguanta muy bien y hasta hace gracia. En Valladolid a la gente se le hacía insoportable, ¿sabes? O sea, esto de tener que ir a despertarlo a su casa y sacarlo y tal, eso en Valladolid no encaja. No se estila, ¿no? Claro, por la manera de ser, ¿no? Y de vivir de la gente. Pero sí, ha habido muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. En aquel equipo que hemos hablado del año 97, que ahora voy recordando, estaba Mami Quevedo también, estaba Fernando, un jugador que había salido de la cantera del Madrid, un interior derecha muy bueno. Hay una referencia sobre Fernando, Alfonso y Antoni de Coque, que era uno de los jugadores más reconocibles creo que era de la cantera del Madrid, ¿no? Me parece. Sí. Estaba el líbero central de Bolivia, Peña, que era muy bueno también, un jugador con un oficio tremendo. Mira, García uno del Calvo. que... Sí, García Calvo. Había otro jugador del que no se habló mucho, pero hizo una temporada fantástica en el Valladolid, era un jugadorazo, internacional colombiano, Harold Lozano. Harold Lozano, sí señor. Era buenísimo. Pero bueno, no se le dio tanto... Estaba Marcos, el lateral izquierdo. Sí, era un equipazo. Es curioso, Antoni, que digas lo de Harold Lozano, porque me recuerdo en un viaje con César Sánchez, recordando esta época, que yo le dije que hay jugadores que te ganan en el campo. Y ese jugador en televisión no me llamaba la atención nada, y un día que lo vi en la Romareda me parecía un jugador, pero total. Me sorprendía de cómo podía estar en un equipo como bueno, luego jugó muy bien en el Mallorca, creo. Y sí, era un... y hubo otro... Yo creo que era en ese equipo me parece, hubo un jugador que yo ya estaba haciendo NBA, eran mis primeros años de NBA, pero como estaba muy pendiente del Valladolid, había viajado mucho allí, y llegó este jugador, enseguida me contaron que era un jugador brasileño que se llamaba Edu, un jugador muy grande, pero que era famoso por las rabonas. Pero es que era espectacular. Yo fui a verlo entrenar un día y él era capaz de lanzar libres directos y corners de rabona. O sea, era el gran especialista mundial en eso, ¿no? Luego era lento, para el fútbol español era lento, tenía mucha calidad. Hubo años atrás, que yo creo que lo trajo Cantatore, otro jugador chileno, Jorge Aravena, que le llamaban el cañón o el cañonero Aravena, o sea, uno de los mejores que he visto en mi vida, tanto en vivo como en televisión, lanzando faltas. Luego jugando era un jugador que no aportaba mucho, pero o sea, cada falta era medio gol. Tenía unos disparos, todavía habrá en YouTube por ahí golazos de Jorge Aravena, y habrá rabonas de Edu. Lo digo para la gente que nos está viendo, pues que lo busquen en YouTube, ¿no? Mira, veo que también Hosman68 habla de Onésimo. Onésimo, que, bueno, un jugador de fantasía, ¿no? Yo creo que siempre reivindico... El mágico de Valladolid, ¿eh? Sí, siempre reivindico este tipo de jugadores, porque cuando uno digamos que el fútbol de hoy
permite menos que lleguen este tipo de jugadores. Pero cuando uno es niño, se engancha gracias a este tipo de jugadores. Porque es la fantasía, son los... ¿no? Lo decía mucho Jorge Valdano, pero son los dibujos animados, ¿no? Que lo dijo referente a Romario, pero era un jugador que disfrutaba regateando y se regateaba él solo y se iba a la esquina, regateaba y era un jugador pues de un barrio humilde de Valladolid, de allí, y que pues ha llevado a gala lo de no ser profeta en su tierra, ¿no? Porque digamos que para lo importante que es su nombre en el fútbol español, no creo que sea tan querido en Valladolid como merece, ¿no? Y fue entrenador muy poco tiempo. Me hubiera gustado que le hubieran dado más oportunidades en el Real Valladolid. Ahora creo que está entrenando en el filial del Celta. Eso es. Eso es, está con Felipe Miñambres de director deportivo. Sí. Y yo tuve la suerte de coincidir con él una temporada, que estuve de comentarista de tertuliano en Estudio Estadio, solía ir los lunes, porque por desplazamiento desde Zaragoza era la mejor combinación, y los lunes también era el día que estaba Onésimo, porque en ese momento entrenaba el Toledo. Y la verdad es que en persona, en las distancias cortas, a mí me sorprendió para bien, no porque tuviera ningún prejuicio. Es un tío listo. Mucho menos, sino porque al fin y al cabo, bueno, pues... a mí no me conocía nadie en ese momento y él me trató como si me conociera de toda la vida, ¿no? Me parece que la gente se define cuando no está delante de la cámara, ¿no? Cuando no le ven los demás y ahí la verdad es que la sensación fueron inmejorables. Nosotros somos muy amigos de Antoni, primero porque él quiere, ¿no? Porque esto tiene que ser recíproco, y segundo porque cuando no está en antena o cuando estamos en privado es exactamente igual que cuando la gente lo ve en público, y esa es el tipo de personas que creo que son las que merece la pena el tener relación. M. López 57, Antoni, creo que dándole continuidad a tu referencia a Harold Lozano, claro, le ha venido a la cabeza el Valladolid colombiano por antonomasia, que era el de Maturana, el Pacho Maturana entrenador, Valderrama y Lionel Álvarez, que es el que tuvo más recorrido también en el club, buenísimo. Como central, ¿no? Mira, de esto puedo hablar bastante, porque yo estaba ahí de reportero, iba mucho a Valladolid, ¿no? De hecho, en la primera temporada de Maturana no llega a los 2 años completos. En la primera temporada de Maturana, y además, mira, os voy a recomendar que algún día invitéis, que seguro que entra con vosotros, a Eduardo Vilchez, por ejemplo, que fue un centrocampista que salió de la cantera del Real Madrid, que en la cantera del Real Madrid en el Castilla impresionaba, y que, bueno, pues luego jugó en el Valladolid, luego ha estado entrenando, no sé si sigue entrenando, pero ha estado por Cataluña en varios equipos, estuvo en Algeciras, creo, por ahí. Y bueno, tengo muy, muy buen trato con él, y este coincidió como jugador con Pacho Maturana. Pacho Maturana, como le pasó a Joscal cuando vino al Real Madrid, era un entrenador que era totalmente novedoso. O sea, traía un fútbol que aquí ni se conocía casi, pero sobre todo no se estimaba ni se valoraba. Unos métodos de entrenamiento revolucionarios para un equipo como el Valladolid. Y a quien primero se ganó fue a sus jugadores, a la mayor parte de sus jugadores. Y eso le pasó a Joscal también, que la prensa, la afición no lo valoraba tanto, pero sus jugadores, José Luis Llorente, Quique Villalobos, estaban como locos con él, ¿no? Y a Pacho Maturana le pasó el tipo de entrenamiento, como, claro, el fútbol de toque, que luego pues se ha venerado tanto con Guardiola y tal. Estamos hablando del año 90-91, era algo... Para los que no le gusta, exagerado, pero era tremendo. O sea, el Valladolid, en esa época no se contaba la posesión, pero tendría en cada partido, sobre todo contra equipos de mismo nivel o inferior, 70 y tantos % de posesión, ¿no? Bueno, estamos hablando de una Colombia, perdona, Antoni, que además de que fue también un impacto en el Mundial de Italia 90, para clasificarse para el Mundial del año 94, le metió 5 goles a Argentina en el Monumental de Buenos Aires, ¿no? Ya sin Maturana, porque estaba en el Valladolid, pero sí que era el legado absoluto de ese ciclo, ¿no? Luego se quedó Bolillo Gómez, ¿no? Pero digamos que era un equipo que jugaba muy bien, que no tenía tan buenos jugadores para practicar ese. Estaba un jugador que se llamaba Pachi, que venía del fútbol sala, había estado en el equipo de José María García, ¿no? Era el equipo donde más dinero había, y bueno, jugaban, era una maravilla. Entonces no se ha hecho justicia ni a Pacho Maturana por su paso en el Valladolid, porque luego fue al Atlético de Madrid y no salió bien,
Por cierto, estuvo a punto de fichar por el Real Madrid, Pacho Maturana. Me he reunido varias veces con Mendoza. El primer año de Pacho Maturana en el Valladolid queda en el puesto número 13, creo. Pero estuvo el octavo, el noveno, mucho tiempo y jugando muy bien. Y ahí estaba solo Leonel Álvarez. Creo que llegó primero Leonel Álvarez. Y al año siguiente llega Nilita de Valderrama, ¿no? Y se juntan los tres, claro, con sus cabellos, ¿no? Tan espectaculares. Yo fui a hacer un reportaje, ya cuando estaban todos, sobre los colombianos del Valladolid, y entrevisté al peluquero que les trataba allí en un centro comercial, en el centro de Valladolid. Pero bueno, Valderrama es otro jugador que aquí se le toma chufla, en general, en el fútbol, bueno, entre, digamos, el ambiente futbolístico español, luego también por el asunto con Mitchell y todo eso, pero era un jugador tremendo. Lo que pasa es que él estuvo en el Montpellier, en Francia, muchos años, era un jugador espectacular. O sea, si voy a decir una cosa que me van a tildar de loco, o sea, si tú trasladas al Valderrama de sus mejores años a la selección española del toque o al Barça del toque y tal, no solo no hubiera desentonado, hubiera sido capitán general, hubiera sido el crack, o sea, hubiera sido Xavi. Es que era Xavi, exactamente. Claro, era esa facilidad. Sí, tenía una capacidad para el pase y la visión. Increíble. Y luego los compañeros de Higuita decían que era buenísimo, ¿no? Pero que tenía, bueno, pues ese toque de loco y de llamar la atención y tal, pero que como portero era espectacular. A Higuita le quedarán dos momentos, creo, dos fogonazos. Primero es lo de Wembley, ¿no? de Wembley y luego fue su error contra Camerún en los octavos de final del Mundial de Italia, cuando parecía que Colombia iba a llegar a cuartos, ¿no? Creo que esos dos momentos le pudieron marcar. Hay un tercero, Anthony, y perdona que te corte, que ha trascendido mucho menos, pero lo recuerda Luis 68 Serru, que en la Romareda, en el fondo de gol de pie, le tiró una lata de cerveza, que ya de por sí habla de quién se lo tiró o no, pero que la cogió, se apoyó con el pie del poste y hizo como si se la bebía. Bueno, es que era un tío fenómeno, ¿no? muy simpático, ¿no? Por cierto, también, ya que estamos recomendando, tiene un buen canal de YouTube Valderrama, que fue un pionero como exjugador con un canal de YouTube en el que habla de fútbol y tal. Y bueno, tan solo ya para acabar con el tema Maturana, en la segunda temporada, ¿os acordáis que García en sus programas hacía como una clasificación paralela por los errores arbitrales, ¿no? Sí. Entonces, según esa clasificación, yo me acuerdo porque, claro, como me gustaba el fútbol que hacía el Valladolid con Maturana y eso, pues de vez en cuando lo escuchaba y debía ir, o sea, según García, claro, y sus cuentas, el Valladolid debía ir como 10 o 12 puestos por encima. O sea, era el gran perjudicado por los arbitrajes en aquella temporada. El caso es que estaba en puesto de descenso, destituyeron a Maturana, pusieron a un hombre, lo típico, un hombre de la casa, Javier Yepes, que era médico además, y nada, y bajó el equipo, jugó los 5 últimos partidos, creo, con Yepes en el banquillo, y creo que no ganó ninguno, y se fueron al hoyo, y ahí quedó lo de Maturana, que luego tuvo mala suerte en el Atlético de Madrid también con Gil, y eso no era fácil. Él quiso... Era difícil aquella época. Oye, ya que ponemos deberes de YouTube, yo les invito a que vean la final que gana Nacional de Medellín con Maturana, que es una tanda de penaltis que la diseña Giscott, porque es absolutamente impredecible, con Higuita, de verdad, si podéis, echarle un vistazo, porque es de película de terror. O sea, no te puedes imaginar quién va a ser el asesino y quién muere primero. Es buenísimo. Y ese Valladolid que comentas que terminó descendiendo, le costó algún año volver. Creo que a mediados de los 90 regresó, mediados un poco finales, y la última vez que ascendió, de la mano de Sergio, como has comentado, fue la última temporada, o una de las últimas temporadas en las que el Zaragoza estuvo cerca del ascenso, que se quedó en una promoción en la primera ronda contra el Numancia, ¿no? Nos ha escrito Nandio21, que creo que ha entrado a mitad de directo, una vez ya habíamos comenzado, que dice que qué pasará con Marcos André y el Valencia. Tú decías, bueno, que el Valencia ofrecía 8, que el Valladolid, Ronaldo pide 10. Eso es. Normalmente en esa horquilla es posible he estado viendo así, leyendo, y bueno, pues aquí se juega como en toda negociación, ¿no? Es un regateo, se juega con la fecha límite de inscripción, también con las prisas que van metiendo
los entrenadores, porque Bordalás querrá saber cuanto antes de lo que dispone, y también creo que esta mañana ha dado rueda de prensa Pacheta diciendo, hombre, pues es difícil para mí, para el jugador y tal. Claro. Es verdad que yo creo que el Valladolid necesita vender. Tiene también el asunto de Olaza, que han llegado ofertas y eso, y de momento ha dicho que no. Me extrañó que leí que a Simeone, porque el Atlético de Madrid buscaba un segundo lateral izquierdo y que dijeron que a Simeone no le gustaba. Me parece que es un jugador que está bastante bien como lateral izquierdo suplente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya es muy mayor Orellana, que creo que va a volver a Chile, ¿no? Tiene 35 años, yo creo que va a volver a Chile. Y también Yamik, que es un el Yamik, que tiene ofertas de Girondins, creo. Eso es. Y también tiene, ahora, claro, si no hay lesiones, el año pasado hubo muchas lesiones, pero si no hay lesiones, es un equipo profundo en puestos de central. Ahora el Real Valladolid podría permitirse la salida del Yamik. Óscar Plano también dicen que hay ofertas por él. Y luego he visto que hay rumores también de que fiche el Valladolid a Iván Alejo, el extremo, que estuvo en el Getafe, ahora está en el Cádiz, y que, bueno, es un jugador antiguo en eso, ¿no? Un regateador y tal, que siempre le acusan de poco esforzado, de que no hacia atrás pues no trabaja mucho y tal, pero es natural de Valladolid, es nacido en Valladolid, aunque él en la élite no ha jugado en el Real Valladolid, pero bueno, ese es el equipo. También había rumores de Roque Mesa y tal. Yo les estuve viendo contra la Unión Deportiva Las Palmas. Tuvieron algunas cosas que estuvieron bien, pero bueno, la Unión Deportiva Las Palmas también reaccionó y jugó bien con la acción de José. Yo creo que es un equipo pues para estar ahí arriba, si todo va normal, y luchar por el ascenso con otros que haya como favoritos. No sé si vosotros metéis al Real Zaragoza ahí, ¿no? Ahí arriba. Por cierto, con un exentrenador, también pasó por el Real Valladolid, ¿no? Hoy lo ha comentado en rueda de prensa, sí. Ha comentado que agradecía mucho, le hacía ilusión porque precisamente era el único sitio donde no había conseguido el objetivo, y sin embargo era siempre le trataron muy bien, le dieron todo el apoyo, y la verdad es que Jim, yo creo que como Pacheta son dos entrenadores que saben llegar muy bien no solo a la prensa, sino también al público, ¿no? Se sienten identificados, enseguida se empapan de cómo respira el ambiente los aficionados. Mira, veo que pone aquí Benarfa 3, Álvaro Gutiérrez, crack. Álvaro Gutiérrez fue un 5, un medio centro defensivo uruguayo, que tuvo el Valladolid también a mediados de los 90, en aquel equipo que hemos nombrado de Cantatore, ¿no? De Peternach, de Peña y tal. No jugó mucho tiempo allí, pero era internacional con Uruguay y era un jugador, bueno, era muy alto, 1,90 m o así, y de corte defensivo, pero muy bueno tácticamente. Y hace referencia también Benarfa 3 a la anécdota del Loco Fenoy, que disparaba los balones que se salían por encima del larguero, ¿no? Era, bueno, como su apodo le dice, era un personaje, ¿no? Sí, Fenoy era muy buen portero, argentino, pero que hizo vida en España, jugó en el Celta también, y que llamaba la atención en aquellos años, que no era nada habitual, tampoco lo es ahora, pero que lanzaba los penaltis. O sea, era el primer lanzador en muchos de sus equipos de los penaltis, porque, bueno, pues era muy bueno en eso, ¿no? Era un buen portero, le llamaban Loco Fenoy, pues también era, no tanto como Higuita, pero era imprevisible en sus reacciones. Y como anécdota diré que unos tíos míos vivían al lado de un bingo que luego acabó siendo el bingo del Real Valladolid. El Real Valladolid tuvo su bingo también en la época dorada del bingo. Y entonces parece ser que iba a diario Fenoy. Fenoy vivía ahí en el bingo. Es que lo de las casas de apuestas, eso ha pasado, ¿eh? En Zaragoza había un bingo, que era el bingo del Real Zaragoza, y había, ¿te acuerdas de los búlgaros Sirakov? Sí. Y vino también Iskrenov, que era primo suyo. Sí. Y ya directamente no les pedían el DNI, ya los veían y entraban ahí en el bingo. Ya, o sea, si hubieran conocido las apuestas de ahora, ¿verdad? El Zaragoza con Sirakov también merece un directo aparte, porque fue el primer club que asomó por Bulgaria a muy principios de los 90. El primero es que pues, no había salido nadie, ni Stoikov, ni Leskov, ni ninguno, y
apostaron por Sirakov, que en teoría era el mejor jugador de aquel momento del fútbol y bueno, pues el menisco, la rodilla en general la abandonó enseguida, pero perdimos la opción de, llegando a los primeros, bueno, pues acertar y Sí. traer a Stoikov, por ejemplo. El otro día unos amigos me dijeron que, pero ahora ya no recuerdo si es que si ha salido un libro o hay un podcast o algo así de los primeros jugadores de fútbol que salieron de la Europa del Este y luego ya los rusos en tropel, ¿no? Salenko a la cabeza, que fue a Logroñés, fue en el año 93 o algo así, pero debe haber historias tremendas, ¿no? De esta gente, Radchenko también, ¿no? Racing. Bueno, se comenta, tampoco hay que comentarlo ligeramente, ¿no? Porque al final estamos en directo, pero siempre se ha hablado de que Guizábal, entonces presidente del Logroñés y dueño de varias bodegas de La Rioja, a Salenko digamos que no le dijo la verdad, ¿no? Cuando lo contrató y cuando le puso el contrato sobre la mesa, que claro, con la realidad económica entonces Claro. de la Unión Soviética era un dineral y en España apenas superaba el salario mínimo y total que tenía al Pichichi del Mundial de Estados Unidos, creo que fue, ¿no? Es uno de los máximos goleadores de la historia en un mundial, ¿eh? Eso es, O sea, en un campeonato me parece que es uno de los que más goles. Marcó 6 goles porque marcó 5 a Camerún Eso es. en el mismo partido, creo. Y sí, pues estaba aquí jugando casi por el salario mínimo, por lo menos en la primera temporada. Luego ya obviamente se dio cuenta el hombre y dijo, oye, que me voy, ¿no? Esto parece una reunión de nostálgicos del PC Fútbol. Sí. Sí, creo que se nos ha quedado por contestar, Antonio, esa pregunta que has hecho al aire y que parece que nos hemos querido escaquear con lo de si situamos al Zaragoza entre los candidatos, obviamente no. Sí. Pero, bueno, pues el fútbol obviamente, no está escrito, ¿no? A mí me parece que el Valladolid, con permiso de Leibar, a ver cómo cierra la plantilla el Huesca, si se mantiene Sadik en el Almería, bueno, pues está en ese grupo reducido de equipos que son los máximos favoritos y el Zaragoza es cierto que cuenta a favor con la baza del impulso de la segunda vuelta, ¿no? Del año pasado que con lo mismo que tiene ahora, incluso algo menos porque están empezando a llegar refuerzos ya, creo que fue el cuarto o quinto equipo de la categoría en esa segunda vuelta. Si sostiene sus coordenadas más favorables de equipo difícil de ganar, de marcadores cortos, que es muy eficiente cada vez que mete un gol y le agrega, bueno, pues otras virtudes, yo creo que hay la sexta plaza, por ejemplo, está abierta a muchos equipos, ¿no? A muchos proyectos, el Sporting, por supuesto, el Tenerife, el Málaga, el Oviedo. Y se sabe que quien entra sexto en un playoff, normalmente el playoff es mejor entrar por el sótano que por el tejado, ¿no? Porque el tercero no sube casi nunca y el sexto tiende a subir, pero de momento me parece que estamos en otra realidad que ojalá, bueno, pues esta temporada, conforme vaya avanzando, la percepción cambie. Te queremos agradecer un montón que hayas estado, estaríamos horas, pero entendemos que es un abuso y te agradecemos mucho que te hayas prestado porque no se nos ocurría nadie mejor para poder hablar del Valladolid, claro. sobre todo de todas las vivencias que se acumulan, ¿no? A lo largo de estos años. Y nos pregunta Diego JV27 que si te vas a hacer un canal de Twitch. Como está en todos, igual no te da tiempo a hacerte uno propio. Llevan preguntándome muchos meses sobre esto y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Es que estoy muy liado, entonces yo veo que casi todo el mundo que entra en Twitch se conecta cada poco, ¿no? Yo cuando le doy a seguir a un canal, que me llegan las notificaciones, a todas horas me están llegando notificaciones de gente que abre directo. Entonces yo no sé si estoy en condición ahora mismo de eso, ¿no? No cabe duda que me parece muy interesante, me parece una gran salida para mucha gente de los medios de comunicación que sufren problemas para vivir de ello y precariedad y todo eso, y esto, bueno, pues es una salida para que cualquiera pueda descubrirte y seguirte, ¿no? Una gran ventana. Entonces no lo descarto para un futuro, pero vamos, de momento no. Estoy esperando acontecimientos a ver de la nueva temporada de NBA en Movistar y a ver cómo sigue todo, ¿no? Bueno, realmente fuiste pionero o medio pionero en un proyecto parecido. Quizá no existía Twitch todavía, pero que es el canal de Colgados del Aro de YouTube, ¿no? Que en esencia
no coincidió con Twitch por una cuestión de tiempo, Sí. pero si hubiesen sido coetáneos seguramente Sí, habría encontrado ahí. empezamos con el canal de YouTube hace años y bueno, ya hemos estado en Twitch desde principios de este 2021, hemos hecho muchos directos en Twitch y ha funcionado muy bien, por lo tanto conozco bastante bien el medio y no, desde luego que es muy interesante, ¿no? Y bueno, pues veremos en un futuro, ¿no? Pero bueno, ya es que el niño que tengo que va a cumplir 3 años me exige mucho, Claro. mucho tiempo y a mí me apetece estar con él. Entonces, quiero que llegue la época en la que empiece la NBA para ver cuánto tiempo libre realmente tengo. Claro. Un consejo, Antoni, ahora Sí. a partir de los 3 años es como el último minuto de baloncesto, ¿eh? Cada segundo es Sí, un sí, sí. minuto. Sí, es verdad. Son es verdad. intensos, son intensos. Sí, bueno, súper intenso, ¿no? Y además ahora, como se mueve mucho y tal, es muy inquieto, siempre un adulto tiene que estar con él, porque Claro. es un loco, ¿sabes? O sea, conozco, un amigo de un amigo contaba que le había comprado un casco a su hijo. Entonces que lo tenía todo el tiempo con el casco puesto. Dice, así no estoy tan preocupado y tal. Lo tenía por casa con el casco, por si se daba un golpe y tal. Creo que es una exageración, pero bueno, tan locura no parece cuando lo vives, ¿no? Directamente. Sí. El padre de la hormiga atómica, ¿eh? Sí. Pero bueno, pues nada, Antoni, muchísimas gracias, tío. Oye, nada, un placer hablar con vosotros. Estamos en contacto. Os sigo aquí ya en el canal de León Sepia. Ahí tú. Y nada, a ver qué da de sí el partido. Estaré pendiente del partido del finde. Bueno, El no nos hagáis mucho daño. Clásico 1-1. Si te fijas, las estadísticas son 1-1 siempre en Pucela. Sí. Vamos a ver. Pero estará bien, seguro. El Zaragoza, el Real Zaragoza es un clásico al que siempre hay que atender y mirar con cariño. Así que a ver qué tal se os da la temporada. Eso es, en algún momento lo veremos cuando lo logremos. Sí. Esperemos que antes que después, que sepas que el primer directo en la semana en la que nos enfrentemos al Atlético de Madrid, te volvemos a llamar a tocar la puerta. Si vemos que nos vamos retrasando, igual buscaremos otra excusa. Igual buscamos otra excusa, pero en principio esa es la idea. Perfecto. Bueno, un abrazo, ¿eh? Un abrazo grande, Cuidaos mucho. Antoni. Igualmente. Chao, hasta luego. Qué fenómeno, Antoni, como siempre, ¿eh? Sí, esperemos que lo hayáis disfrutado, la verdad. Bueno, se nos ha quedado alguna pregunta en el tintero, pero... Sí, bueno, la de MLOP57 la he visto, discúlpame, pero como ya estábamos abusando un poco de Antoni, que habíamos quedado con él en estar media hora y llevábamos ya 45 minutos, he visto la pregunta, pero como lo hablé el otro día con él, pues digo, bueno, pues ya se la contesto yo a MLOP57, que no es lo mismo, pero al final hago simplemente de vehículo, ¿no? De conector. Bueno, vino porque Antoni es de los seguidores de los Washington Wizards. A mí me gustan los Utah Jazz desde que iba al colegio, jugaba en Stockton, Malone, Hornacek y compañía. Y vi en el draft que había elegido Utah a Santi Aldama. Y bueno, pues la verdad es que me alegré porque me parece un proyecto de jugador interesante. Y esa misma noche, no sé por qué motivos y por liberar masa salarial, que no debe ser mucha, plazas o lo que sea, lo traspasaron a Memphis Grizzlies. Y comentándolo con Antoni, él me dijo que quería que era una buena jugada de Memphis y que no entendía mucho a Utah porque seguramente le va a costar un par de años hasta que físicamente se haga, porque es un jugador muy fibroso todavía, con poco músculo, pero el potencial está ahí. Están viendo ahora si va a jugar como 4, que es lo más normal por sus características y por su altura. Bueno, de hecho tiene altura para ser 5, pero por sus características. Están intentando a ver si a 2-3 años vista puede jugar como alero. A mí me parece un exceso, pero bueno, al final el baloncesto evoluciona hasta límites insospechados y jugadores que nunca te lo imaginarías terminan siendo exteriores y hasta bases, ¿no? Entonces, bueno, veremos, pero eso es lo que te puedo comentar de Aldama.
en relación a lo que Antoni me dijo hace unos días o alguna semana. Esperemos que os haya gustado la sorpresa y el directo en leonsepia.com para nuestros abonados, que al final creo que este año es un abono de temporada de 27 euros y uno mensual de 5. Tenemos distintos contenidos. Uno de ellos se llama Palabras Mayores, que son entrevistas de 45, 50, 60 minutos a referentes del Real Zaragoza o exzaragocistas, ¿no? Entonces, hablamos con Najim la última vez y tenemos la intención de activarlo ya la semana que viene con un nuevo protagonista, y entendemos que estará en una ventana adecuada la de Twitch para de vez en cuando en algún directo poder incorporar algún amigo que tenga algún tipo de vínculo. Antoni no tiene ningún vínculo con el Zaragoza porque es de Valladolid, nació en Ciudad Real y luego a los 20 años se fue a vivir a Madrid, pero aprovechando que se jugaba en Pucela, pues se lo propusimos y creo que ha quedado un directo chulo, ¿no? Si queréis, hacemos de nada M. López, veo que me contestas ahora. Coque te pide que toques la guitarra, Alfonso. Un día, pero cualquier momento. Un día haremos un pequeño concierto. En cualquier momento. Y si queréis, muchas gracias César, que ha entrado tarde, luego lo ve desde el principio. Ya he visto que había saludado, perdona que estaba hablando Antoni y no he encontrado el momento para saludarte, pero ya había visto que había saludado. Te esperamos, que sepas que te esperamos para esta temporada. No va a ser lo mismo la temporada hasta que vuelvas. Y nada, si queréis, lo cerramos de una manera circular. No, te iba a decir que es saludable ha sido recordar toda esta época de los 80-90, ¿eh? Cómo ha cambiado el fútbol y esos jugadores que aparecían de la calle que son los que nos han enganchado, y ahora parece un fútbol tan plano, ¿no? Comparado con aquello que era tan visceral que parece que sea otro deporte. Sí, a ver, es la impresión o la sensación que tienes, ¿no? Tampoco yo creo que hay impresión de nostalgia, te evitas el transmitirlo permanentemente, porque da la impresión de que eres un nostálgico o lo que te da la impresión cuando eras crío de tus padres y hasta de tus abuelos, ¿no? Que siempre decían que los tiempos pasados eran mejores, que cuando ellos eran jóvenes que cualquier cosa era mejor. A mí me da la impresión de que el fútbol era mejor hace 20, 30 años. Se jugaba peor, probablemente se jugaba peor en cuanto a la técnica, a la calidad física, a la calidad táctica. Se jugaba peor, pero precisamente esa imperfección es lo que le daba una personalidad y un atractivo que hace que 25 o 30 años después te acuerdes prácticamente de todo como si fuera ayer. Yo tengo muchísimos problemas para acordarme del fútbol reciente, del Zaragoza reciente de hace 6, 7, 8 años, y me pasa con el Zaragoza y me pasa prácticamente con casi todos los equipos y muchos deportes, lo que ocurrió hace 20, 25, 30 años, aunque yo no tendría más de 15, 20, me acuerdo perfectamente, ¿no? Todo lo que ha convivido contigo, ha coincidido contigo en esa época de los primeros descubrimientos de todo, ¿no? Durante la adolescencia y la juventud, al final te queda marcado. Y esa época de los finales de los 80, principios medios de los 90, había cada álbum de cromos de la temporada era una reunión de personajes de inigualable, ¿no? Y pues el Valladolid era uno de los protagonistas en aquellos años, seguramente no de los mayores, pero sí que estaba ahí siempre o casi siempre, y creo que ha sido un repaso muy chulo. Así que si queréis, cerramos de una manera circular, y si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud de cara al partido de mañana, pues aprovechamos para cerrar con eso este directo. A última hora de la tarde tendréis la previa del partido subida a leonsepia.com. Los que seáis abonados ya de la web, pues obviamente la podréis leer completa. A los que no, dejamos al descubierto el primero de los 6 párrafos, y esperando a que obviamente que os animéis y que os suméis a este proyecto que estamos convencidos de que todavía va a superar lo
lo que alcanzamos la temporada pasada, ¿no? No sé si queréis comentar algo. Gracias, Culun Huele, por 32, por que te haya parecido interesante la charla, igual que Martín-Off. Bueno, pues conforme vaya progresando la temporada, nuestra idea es, además de este directo entre semana, que suele ser al mediodía de los jueves, también va a depender un poco de qué día se juegue, ¿no? Cada semana, pero en torno al jueves al mediodía, y luego los postpartidos, que también nos conectamos aquí. Nada más acaba cada partido del Real Zaragoza, nos conectamos aquí. Mañana a las 10 de la noche aquí estaremos comentando con vosotros, interaccionando durante media hora larga, no más, porque luego tendremos que preparar la crónica para la web y todo, pero estaremos durante media hora larga interaccionando con vosotros sobre qué os ha parecido el partido, cómo lo hemos visto todos y ese rato. Además de estos 2 directos que hasta ahora tenemos, la idea es que conforme avance la temporada, añadir hasta 4 o 5, ¿no? Va a depender de contenidos que queremos ir inaugurando y descubriendo pues a partir de final de septiembre, principios de octubre, en cuanto nosotros tengamos la plantilla completa y el roster entero, ¿no? No está trabajando tan lento Torrecilla, él lo va a conseguir un mes antes que nosotros, pero nosotros prometemos que a finales de septiembre, principios de octubre, tendremos toda la plantilla de leonsepioa.com completa y que os va a gustar. Así que espera, que aquí hay un comentario, Saselfan o Saselfanfan, que no hay quien lo lea, la verdad. Coque de la Jungla decía que mi impresión es que antes se jugaba más a intentar marcar y ahora no fallar atrás. Ahora el fútbol es un pestiño. Muy buen directo. Muchas gracias, Coque. Sí, sobre todo en una época anterior a la que comentamos, era todavía más así, ¿no? En los años 50, 60, incluso 70, en los años 50, 60, pues se jugaba casi con un 2-3-5, ¿no? Con 5 delanteros y 2 defensas que les venían por todos los lados. En los 80-90 el asunto empezó a equilibrarse, pero sí que había mucho menos corsé táctico, ¿no? Y se convivía mejor con el error. Ahora da la impresión de que, bueno, se juega para no fallar. Hay muy pocos jugadores que te propongan superar un 1 contra 1, que en ese 1 contra 1 es donde está el origen siempre de todos los ataques, porque a partir de que superas a tu marca y generas una reacción en cadena en la defensa rival, es cuando aparecen los espacios. Ahora, con el tiki-taka y el juego de pase, que obviamente ha hecho escuela y ya tiene muy buenos réditos, pero tienes que ser buenísimo para superar al rival un poco sin tener grandes puntos de comparación, pero un poco es como el fútbol sala, ¿no? Conforme ha mejorado la calidad técnica y táctica de los equipos, claro, el deporte se ha visto perjudicado por su propio brillo, porque cada vez se juega mejor, pero cada vez es menos divertido de ver. Yo, si me permites, la sensación que tengo es que ahora es el peaje de la profesionalización, ya incluso en la infancia, ¿no? Ahora están entrenando los chicos de la cantera del Zaragoza y los ves todos todo muy ordenado, muy disciplinado, parecen un equipo de verdad profesional. Y antes había mucho jugador de la calle, ¿no? Antes nos comentaba que Onésimo era de un barrio modesto de Valladolid y se le nota. O sea, al final juega como vive, nosotros que lo hemos conocido, es un bromista en la conversación, igual que lo era con un balón. Yo, como anécdota, cuando entrenaba un equipo de jugadores que mayoritariamente eran africanos, tenía un chico que se llamaba Yusuf, si me permite la anécdota, que es muy divertida, y este chico jugaba otro fútbol, regateaba, no había manera de quitarle un balón. Ahora, luego no le pidieras que centrara, que tirara, lo que en Europa teníamos tan interiorizado. Y un día le pregunté yo, digo, a ver, este chico, ¿qué le pasa? Y le digo, oye, Yusuf, dice, ¿tú cómo jugabas allí? Dice, no, pues teníamos un balón para 80. Y digo, ¿y entonces qué hacíais? ¿Centrabais? Y él me explicó en una sencillez, dice, a ver, si yo tiro a puerta, dejo de tener el balón y tardo 1 hora en recuperarlo. entonces ellos generaban esa habilidad porque todo el mundo quería tener balón. Y ahora, sin embargo, pues se adolece de lo contrario, ¿no? De tener el balón y tener el balón y tener el balón. Lo ideal sería encontrar ese equilibrio que, como comentaba Anthony, pues quizás lo tenía esos equipos de Maturana, ¿no? Que tenía jugadores de ese perfil y les hacía jugar en esa modernidad, pero quizás nos hemos pasado de darle vueltas y ahora nos hemos convertido un poco más en autómatas.
Claro, a ver, yo nunca he visto un equipo de Onésimo por mantenerle un poco el nombre y prolongar la reflexión, ¿no? Nunca he visto un equipo de Onésimo jugar y es posible que el director deportivo que se interese por qué entrenador incorporar a su equipo o a su filial, obviamente ve la metodología y cómo se comportan los equipos de cada entrenador, ¿no? Pero quizá en este caso, porque ha comentado Antoni que echa en falta que se hayan dado más oportunidades, especialmente en Valladolid y demás, que al final asocias por defecto y por extensión las características del jugador o del futbolista con cómo van a jugar sus equipos, ¿no? Y en este fútbol que es mucho más táctico, mucho más cerocerista o unocerista, pues imaginas que un equipo dirigido por Onésimo no se va a ajustar a ese patrón del fútbol actual, ¿no? O de la segunda división actual, por no irnos a otra categoría. Y eso le puede estar jugando en contra, pero bueno, es una reflexión un poco en voz alta y sin más ciencia. Bueno, pues si os Bueno, nos parece... hacían, Javi, una pregunta que nos preguntaban qué opinábamos de la posible compra de Ander Herrera del Real Zaragoza. No es que no queramos contestar la pregunta, pero realmente es que ahora mismo yo creo que es imposible saber en qué punto está, porque yo creo que la propiedad, que es la que tenía que dar respuestas, no está dando ninguna, ¿no? Ahora digamos que un poco bajo mano la información que se está teniendo es que no hay suficientes fondos para comprar nadie y no se habla de esta propuesta. Yo sinceramente creo que ya no se va a hacer, esa opinión mía, llegados a un 19 de agosto, pero sí que creo que deberían explicar esta situación y cuando ya estén todas las cartas boca arriba deberían explicarla. No lo sé, no sé qué opinas tú, Javi, al respecto. Bueno, nos llegan información de todo tipo y al final tratas de no compartir demasiadas porque ninguna tiene más peso que otra. Realmente no había visto el mensaje de Martín-Pajogov, ya perdonarás, ha habido un mensaje dos líneas antes que casi me ha desconfigurado el chat, entonces me desentendí un poco del chat en ese momento y justo es cuando ha entrado el mensaje. Lo hemos contestado al principio, no exactamente esa pregunta, pero sí algo relacionado con la venta, que creo que ha hecho la pregunta Bierhoff 20, diría, sí. Y bueno, al principio del directo está también si lo quiere recuperar. En cuanto a lo concreto de Ander, a mí una de las cosas que me han ido llegando es que a medio largo plazo va a ser la opción ganadora, pero ese medio largo plazo no apunta al 31 de agosto y tampoco se le sabe poner una fecha muy concreta, y que no supondría en lo económico un giro copernicano de la situación, es decir, que el Zaragoza seguiría teniendo una deuda muy parecida a la que tiene ahora mismo, pero sí que pues dejaría el club en otras manos más capaces, más conocedoras del medio, más profesionales y más, me parece que afectuosas y cariñosas con el aficionado y con la gente, ¿no? Pero como son comentarios que te llegan en nebulosas, pues entiendo que casi es mejor no alimentar y no generar las expectativas, ¿no? Si termina llegando cuando sea, pues me parece que bienvenido será, porque en pocas manos se estará mejor y desde luego mejorará muchísimo las manos actuales, ¿no? Pues sí, bueno, yo creo que hemos respondido casi todas las preguntas, menos esta que nos decían del mensaje este que parecía un poco Matrix. Sí, la final de la Eurocopa que comentaba MLP57, que fue un resumen de lo que ha cambiado el fútbol. Sí, probablemente de esta y el de varias, y eso que la Eurocopa hasta los cuartos de final me parece que me sorprendió gratamente por el fútbol que ofreció, por la propuesta que los equipos ponían sobre la mesa. Luego es cierto que llegas a las rondas finales, hay mucho en juego y ahí obviamente el miedo a perderlo pues es lo que más pesa, ¿no? Pero sí que es cierto la reflexión Sí, de Melo. fue divertida. Lo que pasa es que al final de mes somos mucho menos generosos y cuando Eso se es. acerca al final, antes hablábamos de los entrenadores, yo creo que eso también va un poco con la edad, ¿no? Álvaro Cervera puede ser un ejemplo claro de lo que es un jugador extremo habilidoso y un equipo, sus equipos son absolutamente lo contrario que son ellos, ¿no? Pues esto es un Eso es, poco sí. parecido.
cuanto más cerca estás de conseguir algo, más miedo tienes de perder lo que todavía no has conseguido. Y eso es lo que hace que la gente sea más amarrategui. La verdad que sí que como dice Jaco Pais, en la Eurocopa se vio muy buen fútbol y yo la verdad que me divertí, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no me divertía tanto en un torneo y además en estas circunstancias que parecía que iba a ser mucho más difícil y selecciones que jugaron muy bien el fútbol. O sea, es como Dinamarca o Suiza que la verdad que por momentos tuvieron un carácter y una valentía que fue de admirar. Al final siempre acaban ganando más o menos los mismos, pero es de admirar que por lo menos la gente se revele ante ese poder establecido. Y bueno, antes hablábamos si hablamos de revelarnos, pues el Real Zaragoza es lo que tiene que hacer esta temporada. Comentaba Javi que lo mejor es el sexto. Creo que se han jugado, no sé si 12 temporadas de playoff y creo que el 55% de las veces ha ascendido el sexto. O sea que realmente es Bueno, a mucho. ver, no hay que renunciar a nada. A ver, si un gacho, como es mi caso, que nace sin brazos y con un 90% de discapacidad, se hubiera conformado en su vida con apuntarle al sexto, pues seguramente no habría salido de mi casa nunca y no habría hecho nada o casi nada de lo que he ido haciendo durante todos estos años, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues infundir ahora cualquier otro objetivo de que el reto es el ascenso directo, que el Zaragoza por nombre, por escudo, por camiseta, por afición, tiene que pelear por el ascenso directo y demás, me parece que es hacernos trampas al solitario. Es más, luego en junio cuando no lo consigamos, que ojalá no sea el caso, diremos que es que no había para más que para ser el 11º. Entonces esos dobles discursos que van cambiando de agosto, septiembre a mayo, junio, me parece que nos hacen mucho daño. Creo que ahora mismo el objetivo debe ser intentar estar lo más cerca posible del sexto y si por lo que sea mejoramos las expectativas y enganchamos un buen resultado tras otro y nos subimos a una ola que no esperamos, pues a surfearla y a disfrutarlo, pero creo que sin renunciar a nada tienes que ser realista con tu presente, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un objetivo más que bueno. El arranque creo que nos va a costar. Me parece que mañana es un partido para sufrirlo y que contra el Cartagena es un partido para tratar de sacarlo como sea, aunque el Cartagena tiene mejor equipo que marca, que nombre. Ahora mismo el Cartagena nos parece que va a ser un equipo de mitad baja de la tabla y es posible que no sea de mitad baja. No digo que se vaya a ser de mitad alta, pero me parece que va a ser un equipo que no va a sufrir demasiado este año, aunque la Almería le metió un 2-4 en la primera jornada, ¿no? Pero creo que ha armado una plantilla interesante y a partir de ahí, con el mercado cerrado, con las incorporaciones ya definidas, con Jim con la plantilla completa, me parece que el equipo irá ganando esos automatismos. Luego hay dos salidas muy espinosas, consecutivas además, que es Alcorcón y Fuenlabrada. Es decir, las 5 primeras jornadas son muy incómodas. Quizá el partido más cómodo era el del Ibiza y es una bala que se nos ha escapado. Entonces, ahora vamos en una cierta deuda de oxígeno en ese sentido. Pero bueno, entendamos el arranque como lo que es, como un arranque, y tratemos de conseguir el mayor número posible de puntos. Y a partir de la jornada 5, a partir de la sexta jornada, me parece que el Zaragoza ya se irá acercando a lo que Jim pretende que sea el equipo toda la temporada. A las 3:35, con el equipo a media hora de subir al autobús, me parece que no está la convocatoria todavía definida, con lo cual no podemos resolver si Cristian va a viajar a Valladolid o no, aunque viaje. A mí me da la impresión de que irán 3 porteros, que sea duda hasta el final y que lo más aconsejable es no forzar, porque se sabe que tiene un historial, bueno, no complicado, pero que todas las temporadas muscularmente suele tener algún problema, que si deriva en rotura o en micro rotura, pues son varias semanas. Y bueno, pues veremos lo que sucede mañana, esta tarde-noche. Insisto, bueno, los abonados de leonsepia.com tendréis subida la previa del partido a la web, y mañana a las 10 de la noche en este mismo sitio, en twitch.tv/leonsepia, en el canal de Twitch de Leonsepia, compartimos con vosotros el postpartido y el primer análisis de lo que ha sucedido en Zorrilla. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberos conectado. Esperemos que os haya gustado y
y hasta la próxima, que va a ser dentro de muy poquito. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Si quieres que tus hijos disfruten de lo que tú has vivido en la Romareda y valoras la opinión de un profesional apasionado que no sobrepasa los límites del forofismo. Si quieres estar informado de todo sobre nuestro Real Zaragoza, es la mejor opción. Disfruta del juego que dan, sus previas, crónicas, columnas, podcasts y tertulias. Soplo de aire fresco en los contenidos. Podréis dar vuestra opinión, interactuar. De verdad merece mucho la pena. No os lo perdáis y abonaros. la casa de todos los zaragocistas.